Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Leila? Buen día. Un Bueno, gusto. contanos un poquito acerca, primero que nada, sé que sos actor, contanos un poquito acerca de vos, de tu trayectoria, cómo venís trabajando, así te conocemos. Yo soy un actor tucumano, de los muchos que tenemos en esta provincia y es un orgullo. Creo que el teatro, y en particular el teatro independiente en Tucumán, es un espacio de mucha ebullición, de mucha historia, de mucha cultura. Hoy estoy siendo parte de una puesta en escena de un grupo independiente tucumano que ha pasado ya los 30 años de vida, que se llama La Jirafa. La Jirafa viene presentando desde hace ya casi 2 años, podemos decir, de trabajo largo y de funciones, tanto en Tucumán como en la ciudad de Buenos Aires, El ausente o Memorias de la fiebre, que son las escenas que estamos viendo acá. El Perfecto. ausente o Memorias de la fiebre es la obra que nos convoca hoy, que me convoca a mí y que me tiene personalmente muy feliz, muy agradecido a la vida, a mis compañeros de elenco y naturalmente al autor y director que ha generado este proyecto, que tiene que ver nada más y nada menos con poner en escena a un tucumano ilustre pero poco conocido, don Juan Bautista Alberdi. Perfecto. ¿Cuántos son los que participan de este elenco? ¿A dónde se va a realizar esta obra? ¿El horario? Somos un equipo de 6 personas, de las cuales el público ve 4 en escena. Pero hay también una técnica que es fundamental, como todos saben, quien ve teatro es la que nos permite que estemos visibles, iluminados, sonando bien eventualmente o sonando bien la banda sonora que acompaña la puesta y por supuesto el director. Somos 6 personas. Te decía que el público va a ver 4 en escena, pero en realidad estoy, sin spoilear mucho, va a haber más personajes que 4, porque hay una situación en que, excepto yo, que me toca hacer nada menos que don Juan Bautista Alberdi, Bien. mis otros compañeros se desdoblan y hacen cada uno 2 personajes. Y en el caso de la actriz, 3 personajes. Perfecto. Algo que te quería consultar es el tema de si uno se va preparando físicamente para, de acuerdo al personaje, o cómo sería, porque veo, o sea, estábamos hablando ahí un poco antes del programa, antes de empezar la entrevista, sobre la barba, ¿no? Sobre cómo te dejas la barba para poder representar a Juan Bautista Alberdi. Tal cual. Hay convenciones que sirven mucho en teatro, en cine también. De hecho, a un prócer, a veces cuando uno tiene que imaginárselo, se lo imagina según lo que queda de imágenes, fotografías, o en el caso de Alberdi, por la época, daguerrotipos, que son esas especies de fotografías antiguas, previas a la foto como la conocemos hoy en día, y donde él en realidad ha ido cambiando de look, podríamos decir. Ahí no hay un solo Alberdi físicamente, tampoco hay un solo Alberdi ni ideológica, ni filosófica, ni políticamente. Y eso es lo interesante quizás para mí de la obra de Víctor Hugo Cortés, el autor. Pero Bien. volviendo a lo de la barba, por cierto que una de las imágenes que más tenemos, excepto la del billete de 20.000 pesos, es la de un Alberdi con una patilla muy fuerte acá y una pequeña resolución que algunos la emparentan con Franklin, pero que no llega a ser Claro. Benjamin Franklin. Ese es el Alberdi anciano que nosotros mostramos en la obra. Está con los 73 y largos cumplidos, viviendo en el exilio, en una habitación pobre, a él le han embargado los fondos, los sueldos de embajador argentino, ha tenido muchos inconvenientes económicos y solo lo asiste una criada, una señora también anciana, que son los 2 únicos personajes ahí que aparecen en principio en la obra. Sin embargo, como yo te decía recién, en la obra van a aparecer mucho más que 2 personajes. Y eso es así, con la barba y con las imágenes. Mi compañera, la actriz, por ejemplo, se desdobla o se triplica haciendo una mujer anciana y otros personajes que tampoco te voy a contar mucho, pero sí. De hecho, van a ver en la obra desde oficiales federales, muy uniformados y aparentemente muy valientes, o a veces no tanto, que tienen un bigotito como de la época y todo un aspecto físico que, por supuesto, es la parte del encanto y de la convención escénica que el público gusta ver en nosotros. Perfecto. ¿Por qué el nombre El Ausente? El ausente es una idea que es una metáfora, una aposición que le sigue al nombre de don Juan Bautista Alberdi hace tiempo ya. Es más, hay libros, hay literatura con ese nombre. Antes de la pieza
de nuestro comprovinciano dramaturgo Víctor Hugo Cortés. Por eso también, entre otras cosas, la obra se llama, acá tengo precisamente el libro de la obra, El ausente o Memorias de la fiebre. Bien. Ese es el nombre completo del libro, que ha sido editado felizmente por el Ente Cultural de Tucumán, con el prólogo de un especialista en teatro, un gran teatrista, un referente de todos nosotros, que es Jorge Duati, y lo hemos estado presentando hace exactamente 2 meses en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro. Ahí, Germán quiere preguntarte algo, Dani. Voy a hacer una pequeña acotación a lo que está diciendo. García Hamilton, José Ignacio, escribió un libro, El gran ausente, sobre la vida de Alberdi. Y hace referencia porque Alberdi murió en París y al poco tiempo se lo saca, viene a Buenos Aires y está la tumba de él en Neville, en París. De ahí es como que todo el mundo va a visitar la tumba de Alberdi hasta el día de hoy en Francia. De ahí viene esa frase, el gran ausente, esa tumba que me está... Después de Buenos Aires se lo trae a Tucumán y está actualmente en la Casa de Gobierno. Es por esa figura que no se lo podía ubicar con precisión a la figura de Alberdi. El que escribe eso es José Ignacio García Hamilton en un libro que se llama El gran ausente. Discúlpame. Sí, muchas gracias por recordarlo y por tenerlo acá presente, porque el ausente es una imagen poderosa que alude a muchas ausencias. Así como en la obra y en el prólogo de Duvaty se habla de que no hay un solo Alberdi, también podríamos decir que Alberdi es en varios planos y de muchas formas es ausente. Él mismo, si vamos a escucharlo vociferar, si bien era un hombre pacífico, en la obra está por momentos un poco irascible, un poco dolido. Se lo escucha decir, soy un gran ausente, soy un ausente a mi patria, dice él así. E incluso en los soliloquios que sostiene con imágenes que él se imagina en su soledad de ese cuarto parisino, se los imagina a Bartolomé Mitre, a Domingo Faustino Sarmiento, a Lavalle y por supuesto a don Juan Manuel de Rosas, que es como su gran contendiente, su contrafigura, sobre el cual llegó a escribir una obra de teatro, Alberdi, para satirizarlo, ¿no? Como todos por ahí quizás han tenido oportunidad de conocer, alguien que estudió literatura, El gigante Amapolas. Pero volviendo a las ausencias, Alberdi ruge en algún momento, refiriéndose en ese caso puntualmente a Bartolomé Mitre, dice, me desaparecieron de la faz de la historia. Y ese es un poco uno de los dolores que el personaje Alberdi, convertido en un ser en la escena, digamos, que nosotros lo ofrecemos, no somos historiadores, somos artistas, pero hemos querido trabajar sobre la historia nuestra, muy argentina, muy tucumana, para decir que este hombre tiene algo para decir, que es algo más que el nombre de una plaza, una biblioteca, una ciudad, que de hecho es importantísimo que esté nombrado allí. Pero a la hora en que nos preguntemos los argentinos y los tucumanos, ¿qué era Alberdi? ¿Qué decía Alberdi? Claro, ¿qué batalla ganó? Ninguna. ¿Cuándo fue la presidencia de Alberdi? Ninguna. Él mismo dice en algún momento, nunca acepté cargos públicos en salvaguarda de mi libertad intelectual y política. No fue un guerrero, al contrario, es un hombre que escribió libros contra lo que él llamó el crimen de la guerra. Bueno, creemos, y lo digo también en voz del autor seguramente, y de quienes han hecho acá como una muy interesante exégesis de su obra, insisto, Jorge Duvaty, que lo prologue Duvaty este libro es un honor inmenso para un autor tucumano y para un autor teatral. Creo que es una necesidad conocerlo, estudiarlo, discutirlo, ver qué hay de útil de él, de su ideario en la actualidad, que es digno de revisarse, de cuestionarse, pero en cualquier caso, digno de conocerse. Excelente. ¿El libro está disponible ya en las librerías o a dónde los podemos adquirir en el caso que nos interese enterarnos, ¿no?, de todo lo que va escribiendo este escritor tucumano? El libro se va a presentar dentro de exactamente un mes, el 27 de agosto, en el mismo lugar en que mañana hacemos la función de teatro. Yo estoy acá para invitarlas a todo el público, a todos quienes nos ven,
a la última función de El ausente o Memorias de la fiebre. Mañana miércoles a las 21 horas, Centro Cultural Ruyés, frente a la Plaza Independencia. Excelente. Mañana miércoles. Y dentro de un mes, el 27 de agosto, otro miércoles, vamos a estar ahí, va a estar el autor presentando este libro que se llama así, insisto, El ausente o Memorias de la fiebre, editado por el Ente Cultural Tucumán con prólogo de Jorge Dubati. Mañana, Perfecto. por lo pronto, la invitación es al teatro. Bien, el tema de las entradas, ¿dónde las adquieren o pueden llegar un ratito antes para comprarla en boletería? Sí, hay un número telefónico que es bueno grabar. 381-2030-565. Si ustedes se graban eso, 381-2030-565, pueden escribir y consultar por las anticipadas que normalmente se agotan siempre antes de la función. Bien. La capacidad de la sala es limitada, eso es muy importante. Perfecto. Hemos elegido ese lugar maravilloso que es el espacio del Centro Cultural Ruyés, donde ya hemos venido trabajando anteriormente con otras puestas, porque además nos da ese ámbito maravilloso de un marco maravilloso arquitectónicamente hablando, pero además la calidez de lo que significa un espacio que nosotros como gente de teatro hemos convertido en una sala, de hecho, que todos los meses, una vez por mes, se viste de sala teatral y se convierte en la habitación del anciano Alberdi con su ama de llaves y con sus fantasmas que lo rodean. Así Bien, que- Dani, creo que tiene una pregunta Germán, a ver. No. Ah, ok. No, Un aporte. el aporte es el siguiente. Nunca nadie en la Argentina lo ha valorado tanto Alberdi, porque Mitter trata de hacerlo desaparecer, pero creo que Milei ha logrado revalorizarlo y poner el billete más grande de Argentina en este momento, va con la imagen de Alberdi, que es el billete de 20.000 pesos. Creo que no hubo un tratamiento como que le está dando Milei a Alberdi. Nada más eso. Bien. Perfecto. Bueno, esas son las cosas que tenemos que poner hoy justamente en debate o en consideración. Porque también podemos decir desde otra mirada que Alberdi era un enemigo de los autócratas, de las dictaduras, Claro. de los países que arrasan a otros países en nombre de la guerra. Uno se pregunta qué diría Alberdi si viera el mundo de hoy convulsionado, donde hay países que están atropellando a otros, o donde las mismas libertades de nuestra Constitución Nacional hoy están siendo cuestionadas o siendo reformadas de hecho. Genial, Dani. Todo ese debate, Bueno, en buena hora que lo traiga una pieza teatral como la nuestra. Bueno, el libro entonces vamos a estar invitándote seguramente para que lo podamos comentar y bueno, invitar a la gente para que vaya el 27 de agosto a verlo. Vamos a invitar entonces a todos mañana para que se lleguen a ver esta función. Muchas gracias, Dani. A ustedes, un gusto estar acá. Bueno, Carlita, voy con vos.